Hay momentos en la vida en los que todo parece oscuro, instantes en los que el miedo, el cansancio, la confusión, la tristeza nos hace creer que estamos solos. Pero hay historias que no siempre se cuentan, historias donde justo cuando todo parecía perdido, alguien intervino. Una presencia sutil, un susurro en el alma o una señal inesperada. Bienvenido, bienvenida a Salvado por un Ángel, un podcast para recordar que no caminas solo, sola, que la ayuda divina existe y que muchas veces, tal vez, ya fuiste salvado por un ángel, aunque no siempre lo hayas notado. Acompáñame, porque es posible que la siguiente historia también tenga un mensaje para ti. Acompáñame a escuchar la siguiente historia. Esta historia es de Perry y la escribe desde Estados Unidos. Era 1996. Yo tenía 18 años en ese momento y vivía en Los Ángeles. No estaba yendo a la escuela debido a que el año anterior me habían expulsado por pelearme. Entonces, temporalmente estaba trabajando en una gasolinera como despachador y en realidad tenía muy pocas expectativas. De pronto, mi padrastro me pidió que ayudara a mi madre a llevar una pequeña granja en el estado de Missouri. Le dije que sí, ya que no tenía mucho que hacer. Entonces avisé en el trabajo y 2 semanas después me embarqué en ese viaje para recorrer medio país en un Chevrolet Convair que mi padrastro me compró para realizar el viaje. Recuerdo que también llevaba una caja de remolque de una rueda con algunas cosas para mi madre. En la carretera no había señalamientos por límite de velocidad, aunque en general el límite máximo era de 85 kilómetros por hora. Pero como no había señalamientos, yo aproveché ese detalle e iba entre 130 y 145 kilómetros por hora. Cuando frenaba, las luces del freno hacían que la lona del remolque se viera de color rojo. De pronto iba bajando por una pendiente muy pronunciada y llevaba prácticamente el pie en el freno. Miré por el retrovisor y me pareció ver a una mujer sentada en el remolque sonriéndome. Volví a mirar hacia la carretera, bajé el vidrio, tomé aire fresco y pensé que si el viento me daba en la cara, tal vez volvería a tener claridad. Así lo hice y volví a mirar por el espejo. Pisé el freno y ahí estaba. La veía claramente a través del espejo retrovisor. Las luces del freno que iluminaban me permitía verla y también pude darme cuenta de algunos detalles, como su vestimenta, que llevaba una túnica holgada y parecía tener una especie como de manta en la cabeza que le cubría. Y seguía sonriéndome. Entonces me saludó con la mano y pensé, Perry, ahora sí que estás muy, muy mal.
En ese momento reuní todo el valor que pude y me orillé, justo antes de una curva muy pronunciada. Recargué la cabeza en el volante, apreté los dientes, respiré profundo y bajé del auto. En cuanto puse un pie en el suelo, me caí, pues resulta que la carretera era como una enorme alfombra de hielo. Me levanté con algunas dificultades, ya que no tenía zapatos especiales para estar sobre el hielo y me fui agarrando del automóvil y realmente patiné y me dirigí hacia el remolque. Entonces levanté la lona y para mi sorpresa no había nadie. Me quedé helado y justo en ese instante apareció la luna, que había estado cubierta por las nubes y de pronto todo se iluminó. Eché una mirada más abajo y pude ver claramente unas 10 cruces que formaban una fila perfecta y que señalaban justo los lugares donde algunas personas salieron de la carretera y murieron. Hasta la fecha busco a esa hermosa mujer y aunque nunca más volví a verla, sentía su presencia a mi lado. Pero estoy totalmente seguro que en esa noche pude haber perdido la vida y literalmente fui salvado por un ángel. Gracias. Amada comunidad, qué historia tan más fuerte, ¿no? A la vez conmovedora, como nos mostró a través de su historia Perry que para los ángeles no hay límite de tiempo, de espacio y que ellos buscan la manera más um, segura. Y digo segura para nosotros porque no nos provocan miedo o nunca un ángel querría que tú tuvieras un accidente. De hecho, la misión de los ángeles, en especial de los ángeles de la guarda, es salvar tu vida, ¿sí? Para que no te vayas hasta que no sea tu tiempo divino. Y también eliminar el miedo, ¿no? De tu mente y de tu corazón. Bueno, vamos con la segunda historia, que seguramente también te va a gustar y te va a inspirar. Esta historia la escribe Reta y también es de Estados Unidos. Fue un día muy ajetreado. Tuve una entrevista de trabajo para un puesto que sentía que era para mí, pero había muchísimos obstáculos que debía vencer en el proceso, así como otros prospectos. Entonces me tomé el día libre y fui a un lugar para que me dieran un masaje, para relajarme. Regresé a casa y me preparé para la serie de entrevistas que iba a tener el día siguiente. Esa tarde me costó mucho trabajo descansar. Sabía que el día siguiente sería muy agotador y tendría que manejar durante 4 horas porque iba a tener 2 citas en la mañana y otras 4 horas de camino para la otra cita, la última de la tarde, para terminar con 90 minutos de regreso a casa. Cuando dejé de conciliar el sueño, puesto que mi mente estaba muy agitada, entonces decidí entrar a un sitio web de angelología. En realidad fue la página web en su momento de Doreen, quien fue la creadora de la angelología en el mundo. Nunca olvidaré esa parte
en donde entré y enseguida leí un artículo suyo llamado Ángeles a mi alrededor. Y justo pienso que es lo que necesitaba, esa confirmación. Así es que lo leí de nuevo y conforme lo leía me sentía cada vez más y más tranquila. Cuando me levanté de la computadora y pasé por la sala de camino a mi cuarto, pensé, de alguna forma, he experimentado todas las manifestaciones de ángeles que menciona la doctora Doreen, pero no recuerdo haber encontrado plumas en lugares inusuales. eh, y vaya, sería una experiencia maravillosa. Como me costó mucho trabajo conciliar el sueño, pronto se hizo de día. Y antes de salir de la ciudad, pasé a mi oficina a escribir una nota de agradecimiento a los entrevistadores y también a recoger un par de papeles que iba a necesitar ese día. Salí, me sentía muy confiada y cerré la puerta sin mirar. De pronto pensé, creo que debo hacer una escala al baño debido a la distancia que me esperaba. Y al encender la luz del sanitario, vi que tenía algo en mi falda. Me sentí preocupada, muy contrariada, pues si regresaba a casa, tardaría mucho. Y entonces cambiarme no era una opción. Entonces traté de quitar con un cepillo lo que sea que fuera, pero me detuve en seco porque me di cuenta de que eran plumas lo que veía en mi falda. Sí, plumas blancas. No había manera de que llegaran ahí. Obviamente, en ese momento me sentí feliz, me sentí cuidada, amada, protegida, pues ya tenía las plumas de parte de mis ángeles y lo único que tuve que hacer fue pedir y dar gracias. Amada comunidad, esta historia es bellísima y me recuerda muchísimo a una experiencia que tuve hace muchísimos años cuando mi hija apenas iba a la guardería y se las quiero compartir. Bueno, como les decía, ella iba a la guardería, entonces fuimos a dejarla, su papá y yo. En realidad estaba muy cerca del lugar donde vivíamos, menos de 5 minutos. Entonces salimos y ese día era mi cumpleaños, justo mi cumpleaños, recuerdo perfecto, y pensé, nada más me gustaría que recibir un regalo de Los Ángeles, tal vez hacerme un cuadro de plumas con plumas blancas, ¿no? Yo también lo decía. Y bueno, fuimos a dejar a la nena, no nos tardamos absolutamente nada. Al regresar, en el portón de la casa del papá de la niña, había muchísimas plumas, pero muchísimas. Em, Como si alguien hubiera desplumado a una paloma blanca, pero no había ni rastros de sangre y no había ningún gato por ahí. Ellos no tenían gatos. Y entonces, bueno, el papá de mi hija, que es ingeniero, dijo, ¿qué carajos pasó aquí? Y yo, emocionada, dije, fueron Los Ángeles. Y él, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Em, Él no hablaba de estos temas y mis experiencias me las guardaba generalmente. Y me sentí feliz y las empecé a levantar porque yo sabía que ese había sido mi regalo de cumpleaños ese día tan significativo para mí. Después así, tal cual, hice el cuadro, así es como lucía y supe que los ángeles siempre, siempre escuchan. Esto fue una gran sorpresa para mí.
todo es real. Ellos buscan la forma de hacer posibles estas experiencias, ya que son multidimensionales. Y es aquí donde entra el asombro, ¿no? Yo, a pesar de llevar muchísimos años de trabajar con ellos, más de 16, nunca termino de asombrarme. Esta historia viene desde Nueva York y la persona pide que sea anónima. Decidí seguir a mi novio, quien pronto se volvería mi esposo, a Nueva York en el año de 1995. Nos quedamos en un departamento accesible para nuestro presupuesto en Nueva Jersey y fue un desastre. Desde el principio hubo señales de que no era una buena idea. Antes de mudarnos, choqué de frente y hubo otros desastres, como que me cobraran el coche el primer día de mi nuevo trabajo y que varias veces me molestaran exhibicionistas en el metro que tomaba para ir a Manhattan. En resumen, en un año nos robaron los coches 4 veces. Al final mi esposo perdió el trabajo y no pudo encontrar otro donde el sueldo pues fuera equivalente. Decidió volver al área de Washington, D.C., donde había muchas oportunidades de trabajo. Yo me quedé en la ciudad de Nueva York esperando que me llegara una oferta de trabajo mientras vivía con una amiga en Manhattan. Un día me estacioné en la calle y un señor se me acercó. Dijo con voz fuerte que ese era su lugar de estacionamiento. Mi amiga, que en ese momento me acompañaba, le dijo al señor que ese era un lugar público y él se molestó muchísimo. Claro, no fue lo más sensato, pero dejé mi auto ahí. Mi voz interior me decía que lo moviera, pero mi amiga me convenció de dejarlo y me dijo que no dejara que ese tipo me intimidara. Bueno, unas horas más tarde regresé, pero esta vez sola, y descubrí que mi coche tenía una llanta ponchada. Alguien le había encajado un cuchillo varias veces. Sabía que era consecuencia del incidente del estacionamiento, porque el hombre me amenazó cuando me fui de ahí. Me fui manejando, llorando todo el camino y llamé a un servicio de asistencia para que me ayudaran a cambiar la llanta. En ese momento yo estaba histérica. La ciudad me había derrotado y de verdad me sentía totalmente indefensa. Después de llamar al servicio, estuve volteando para todos lados para ver cuando la grúa llegara. Y mientras esperaba a que llegara, yo me estacioné en un lugar un poco escondido porque me pareció un poco seguro, porque desde ahí podía ver quién se acercaba. Creía que el tipo que me ponchó la llanta me había seguido. De repente, detrás de mí, escuché una voz femenina que me preguntaba por el coche. No la vi venir y me sorprendió, porque había estado pendiente y mirando a todos lados. Me puse a llorar y le conté la historia. Todo el tiempo me consoló y me escuchó con interés. Me dijo que Dios no nos habría puesto ahí si no hubiera suficiente espacio para todos y que Dios siempre provee, ya sea un lugar de estacionamiento o cualquier otra cosa. También me dijo que pronto recibiría una bendición que arreglaría todo el asunto con la llanta. En eso vi que llegaba la grúa. Un segundo después volteé a agradecer a la mujer por haber sido tan linda, pero había desaparecido. No podía haberse escondido y no había
ningún lugar a donde pudiera haber entrado. En ese momento sentí que me inundaba una ola de felicidad y consuelo. En verdad creo que esa mujer era un ángel. No encuentro otra explicación. Y la bendición que me dijo que llegaría también se hizo realidad. Al día siguiente me llegó un premio de $50 de un programa de reconocimiento de mi trabajo, y esa misma cantidad fue lo que costó el reemplazo de la llanta. Vaya, ¿qué les pareció? Estoy totalmente segura que a veces algunas personas en el plano físico, o sea, humanas, llegan a actuar como ángeles terrenales, aunque en esta historia, esta persona, ella cuenta que apareció, le dio consuelo y después se fue. Y aunque los ángeles no poseen un cuerpo físico, muchas veces con el ojo espiritual podemos llegar a ver que se materializan para que nos brinden consuelo. Claro, porque si únicamente una voz nos hablara de la nada, pues obviamente tendríamos a lo mejor un poco de temor. Pero quiero que sepan que la presencia de los ángeles siempre, siempre les hace sentir calma, siempre hace sentir protección, calidez y seguridad. Y hasta aquí hemos llegado al final de este podcast. Te invito para que me escribas al correo. Es podcastsalvadoporunangel@gmail.com. Encantada, aquí publicaré tu historia. Muchísimas gracias, bendiciones infinitas y nos vemos para la próxima.